Hoy vamos a continuar con la serie de enseñanzas que comenzamos hace un par de semanas con el libro de Hebreos. Hoy vamos a estar estudiando nuevamente los versículos de Hebreos capítulo 1, versículos del 1 al 3. Dani predicó de ese pasaje la semana pasada. Sin embargo, yo voy a predicar una segunda parte de ese pasaje viéndolo desde otra perspectiva distinta. Entonces, si gustan, me acompañan. Vamos a Hebreos capítulo 1. Vamos a leer versículos del 1 al 3. Y después hacemos una pequeña oración para que sea el Señor el que abra nuestro corazón, nuestro entendimiento y nos traiga descanso, nos quite todas las cosas de la semana y que realmente sea su palabra la que entre a nuestras mentes y nuestro corazón durante este tiempo. Entonces, voy a leerles para ustedes en Nueva Biblia de las Américas. Dice así: Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo y en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Versículo 3. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, el Hijo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Padre, te damos gracias, Señor, nuevamente por poder estar hoy, esta mañana, aquí sentados. Gracias porque no hay nada, Señor, más importante que escuchar tu palabra. No hay nada más importante que venir y adorarte a ti. No hay nada más importante, Señor, que tú seas el centro de este lugar, de lo que pase aquí hoy, Señor. Yo te pido, Señor, que tú nos des un corazón humilde, Señor, que esté preparado para recibir esta palabra, Señor, el día de hoy. Que lo que vayamos a hablar hoy, estas verdades, Señor, sean impregnadas en nuestro corazón, Señor, y que las abracemos y confiemos en ti, Señor. Que tú seas nuestra roca, nuestra fortaleza, nuestro castillo fuerte. Gracias, Señor, porque eres bueno, Dios. Porque como cantábamos ahora, Señor, tus misericordias son nuevas. Señor, si no fuera porque tenemos un Dios misericordioso, Señor, ¿qué sería de nosotros? Señor, y gracias porque tu gracia es mayor, tu amor es mayor, Cristo es mayor. Señor, y te ponemos esta enseñanza en tus manos y oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Okay. Bueno, primero que todo, antes de empezar a estudiar, recordemos un poco de que este libro de Hebreos fue escrita ¿a quiénes? Pregunta fácil. A los hebreos, ¿verdad? ¿Y quiénes eran estos hebreos? No sé si alguien recuerda. Dani nos preguntó la semana pasada de esto. Okay. Los hebreos, para hacernos de nuevo un recordatorio, los hebreos eran aquellos en quien Dios, a través de Abraham, ¿verdad?, sacó de la tierra de Ur y los llevó en búsqueda de la tierra prometida que Dios les había mostrado. Entonces, de ahí arranca ese pueblo de Dios, ¿verdad?, que viene del otro lado del río, del Éufrates, y a esos que vienen del otro lado del río, ¿verdad?, Abraham y sus descendientes eran llamados los hebreos. Posteriormente esa comunidad crece, llega a Egipto,
es conocida en Egipto como las 12 tribus de Israel, descendientes de Jacob, que luego se le cambia el nombre a Israel. Y conforme el tiempo iba pasando, ¿verdad? Estos israelitas salen de Egipto, el tiempo pasa, se crean las 12, llegan a la tierra prometida, las 12 tribus, el reino del norte, el reino del sur, el templo fue construido en el reino del sur, en Judá, y ahí es donde vienen los judíos, el nombre, la palabra judíos. Pero básicamente entonces, hebreos es este pueblo de Dios que arrancó desde Abraham. Entonces, esta carta es escrita a hebreos. Ahora, pareciera ser que por la forma en que está escrita la carta, es que estos hebreos eran hebreos cristianos, creyentes. Y como hebreos creyentes que nacieron en un contexto judío, ¿verdad? Tenían un claro conocimiento del Antiguo Testamento, de todas las historias del Antiguo Testamento, las prácticas del Antiguo Testamento, las ceremonias del Antiguo Testamento. Tenían un claro entendimiento de todo eso. El autor asume a la hora de que él escribe de que estos hebreos cristianos tienen un claro entendimiento del Antiguo Testamento. Ahora, el autor, a través de la carta de Hebreos, como vamos a estar estudiando, él hace muchas referencias al Antiguo Testamento, y por esa razón es que vamos a estar saltando constantemente a través de el estudio de la carta de Hebreos al Antiguo Testamento. Tal vez hoy no tanto, porque me voy a enfocar más en la persona de Cristo, pero van a ver que a través de conforme vamos estudiando Hebreos, y vamos a saltar bastante al Antiguo Testamento. Ahora, nosotros tenemos que saltar, ¿verdad? Porque no es nuestro contexto, nosotros no somos hebreos, hay muchas historias que nosotros no las conocemos, y por eso es que necesitamos ir y entender y recordar qué fue lo que pasó, ¿verdad? Cuál era el contexto, porque eso nos va a dar fundamento para poder entender la carta de Hebreos. Entonces, yo me estaba preguntando cuando estaba escribiendo esto, es cómo podemos entender la importancia de esta carta para nosotros, para mí, para cada uno de nosotros hoy, si no soy hebreo, ¿verdad? ¿Por qué esta carta es importante para mí si yo no soy un hebreo? ¿Verdad? ¿Qué cosas nos diferencian de las personas en las cuales el autor les escribe esa carta a nosotros hoy? ¿Y qué cosas nos asemejan a esas personas hoy? Y bueno, la diferencia definitivamente que encontré es que estos hebreos, ¿verdad?, venían de una descendencia hebrea, ¿verdad? Ellos, como les decía, ellos nacieron con un contexto, ellos desde pequeños sabían, ¿verdad?, todas las historias del Antiguo Testamento, ellos vivieron en esas prácticas, en esos sacrificios, en todas esas ceremonias que hacían. Probablemente ellos conocieron el templo y todo lo que se hacía dentro del templo, conocieron los sacerdotes, ¿verdad?, conocían un montón de cosas que pasaban dentro de esas prácticas judías, y por ende podían tener un entendimiento, ¿verdad?, de lo que está hablando aquí el autor, mucho mayor que tal vez nosotros hoy. Ahora, el corazón del autor de Hebreos, y es aquí donde yo quiero enfocarme para que ustedes vean las semejanzas que podemos encontrar, y es que el corazón del autor de Hebreos a la hora de escribir la carta de Hebreos, esta carta de Hebreos es una carta de advertencias. De hecho, si ustedes tienen la oportunidad, busquen, hay un video en YouTube que se llama Bible Project, ¿verdad? Y explica el libro de Hebreos, lindísimo, dura como 15 minutos. Lo pueden ver y ustedes van a ver cómo el autor expone ciertas verdades, pero cada una de esas verdades al final desembocan en una advertencia. Y esta carta es una serie de advertencias, que nos llevan a cada uno de nosotros a encontrar a Cristo como la respuesta a cada una de esas advertencias. Ahora, cuando el autor escribe esto, él da esas advertencias y él anima, ¿verdad?, a las personas, a los oyentes. ¿Por qué? Porque el autor
decidió escribir esto a una comunidad de creyentes inmaduros que su crecimiento probablemente se había detenido. Estos creyentes, en lugar de perseverar en su fe, estaban como estancados en la fe. Escribe a una comunidad donde hay creyentes que han sufrido a causa de la persecución que se estaba viniendo, ¿verdad?, en esos tiempos, y se estaba volviendo muy difícil para ellos seguir a Cristo. Estaban probablemente desanimados. Este autor escribe a una comunidad donde habían creyentes que probablemente estaban siendo tentados a dejar la fe en Cristo y a volver a todos esos rituales, ceremonias que practicaban los judíos. Eso significaba, ¿verdad?, dejar a Cristo y volver al sistema sacrificial del Antiguo Testamento. Significaba básicamente negar la obra de Cristo en la cruz. Esta comunidad probablemente eran creyentes que también se habían corrompido por el pecado, habían dejado de dar testimonio, un buen testimonio de Cristo, habían dejado de ser cristianos, que no eran consecuentes con su estilo de vida cristiana. Estaban probablemente empezando a tomar decisiones separadas totalmente de la verdad de Cristo. Entonces, si yo tomo todo eso, puedo encontrar de que esta carta también nos involucra a nosotros. Nosotros, la iglesia cristiana de hoy, no está exenta en algún momento de que alguno de nosotros no se sienta tentado a dejar a Cristo por empezar a seguir otras cosas, por empezar a seguir nuestro entendimiento, por empezar a seguir las cosas que el mundo dicta en lugar de seguir a Cristo. Vivimos todavía en la actualidad, en una actualidad caída por el pecado, donde en nosotros mismos hay pecado y podemos dejarnos corromper por el pecado si nuestra mirada no está en Cristo. Nosotros somos débiles, ¿verdad? Que si nosotros no ponemos también de nuestra parte en nuestra vida cristiana, vamos a quedar estancados y no vamos a perseverar. Y todo eso me concluye de que esta carta es para nosotros, al igual que también fue para los hebreos. Ok, esta carta comienza de una forma hermosa y es muy diferente al resto de las cartas. Si usted lee el resto de las cartas, ¿verdad?, el autor va a empezar diciendo, ¿verdad?, yo, el apóstol, escribo a, ¿verdad?, o saluda a la iglesia en Pero esta carta de Hebreos comienza de forma muy distinta. Y ojo como comienza en el versículo 1, dice: Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras. Paro ahí. Es importante ver aquí que Dios ha hablado. Dani la semana pasada nos enfatizaba, ¿verdad?, de que Dios ha hablado desde el principio de los tiempos. Dios siempre ha hablado. Ha hablado por mucho tiempo, de muchas maneras, a través de varias formas, ¿verdad? La forma en que Dios ha escogido bendecir a su creación es a través de su voz. Esto es claro, ¿verdad?, cuando nosotros vamos a Génesis, y Dani explicaba muy ampliamente esto, de que Dios en Génesis, en la creación, si empezamos a leer el capítulo 1, es Dios hablando y luego las cosas se creaban. La voz de Dios tiene poder. Es mediante la voz de Dios en que las cosas pasan, existen, se sostienen. Entonces, Dani enfatizaba la semana pasada de que es a través de esa voz de Dios en que Dios ha escogido de esa forma, a través de su palabra, de su voz, la manera en cómo Él bendice a su creación. Nosotros somos parte de su creación. Dios ha bendecido al hombre a través de muchos años por su palabra, por su voz. O sea, la palabra de Dios es bendición para nosotros hoy. Dios ha escogido revelarse a Él mismo desde el principio, poco a poco, ¿verdad? Y no voy a
y no voy a invertir mucho tiempo en esto, porque ya Dani habló bastante de esto la semana pasada, pero lo que sí es claro es que Dios habló desde un principio de forma, hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras. Tenemos registro de esa voz de Dios a través de los 39 libros del Antiguo Testamento. Toda esa revelación de Dios fue una revelación progresiva, fue una revelación parcial, pero suficiente. Y esto es importante que lo entendamos. No estaba toda la revelación completa del Antiguo Testamento, era progresiva. Dios a través del tiempo iba revelándose cada vez más, pero era suficiente en cada momento de la historia para que los hombres pudieran entender que iba a venir un Mesías, que era el único que iba a poder rescatarlos de su condición de pecado. Ahora, yo estaba pensando en cómo podría explicar esto de una forma más clara. No sé si a ustedes les ha tocado, pero ya a mí me ha tocado como 2 veces que voy para San José, amanezco temprano y me voy, y cuando voy por ahí como a las 6 de la mañana, ahí en las montañas de Nicoya, hay una niebla terrible, ¿verdad? Y está todo blanco y no se ve nada. La revelación de Dios era como eso. Al principio de los tiempos era totalmente blanco, no se podía ver absolutamente, no se puede entender la persona de Cristo, la persona del Mesías y la persona de Dios. Pero conforme iba avanzando, ¿verdad? Otra vez vuelvo a la imagen, conforme yo voy manejando, ¿verdad? Y voy bajando la montaña, la niebla se va quitando. Y poco a poco, conforme la niebla se va quitando, las cosas van haciendo más claras, ya puedo empezar a manejar más rápido, ya quito las intermitentes, ya menos peligroso, y ya puedo manejar después más libremente, más tranquilo. Y es así como Dios, a través de la historia, ha decidido revelarse a Él mismo. Él poco a poco, a través de los años, ha dado más información, ha hablado más y hemos podido conocer más de Él. Y por eso es la belleza del Antiguo Testamento, de que es a través del Antiguo Testamento donde donde empezamos a conocer el carácter de Dios y cómo Dios iba revelándose Él mismo, iba revelando a aquel que iba a venir desde el principio. Y Dani habló de esto, de que Dios ha hablado, ¿verdad? Desde el Antiguo Testamento, pero ha hablado de una manera parcial, de una manera progresiva. Pero lo que les voy a hablar hoy, ese es el propósito de mi enseñanza hoy, es que es hasta que llegamos al Nuevo Testamento, la persona de Cristo, donde toda esa revelación es completa, es totalmente plena, es en su totalidad, es Dios mismo mostrándose, es su voz ahí mismo encarnada en la tierra, hablando. Es Dios mismo revelándose de forma, ¿verdad?, plena y completa. Ya esa revelación no era progresiva, no era parcial, era totalmente completa en la persona de Cristo. Entonces yo me quiero enfocar hoy, y es mi propósito, de que a través de este pasaje podamos ver ciertas verdades que nos muestren de que Cristo es, digamos, Cristo es, una palabra en inglés, es el cumplimiento, ¿verdad? La perfección de todo, en todo. Entonces, ¿para qué nos sirve nosotros entender eso? De que Cristo es lo máximo de todo lo que pueda existir. Y cuando digo todo, es todo. ¿Por qué nos sirve entender eso? Porque es a través de entender quién es Cristo, ¿verdad? ¿Qué ha hecho Cristo? ¿Qué hizo Cristo por mí? De que usted y yo vamos a poder confiar en Él, vamos a poder verlo claramente, vamos a poder correr hacia Él, porque vamos a entender de que Él es la única verdad, Él es el que merece toda la gloria, Él es el que nos va a dar vida, Él es el que Él es todo para nosotros, Él es el que nos sostiene. A Él vamos a rendir toda nuestra gloria y nuestra adoración. Entonces,
hermano. Ok, la primera verdad entonces que podemos encontrar en este pasaje, con esto comienzo, con el primer punto de hoy, es que Cristo es el más grande profeta jamás habido. Ahora, ¿dónde podemos encontrar esto? Vamos a versículo 1 y 2, dice: Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo. Entonces, como decía, Dios habló de muchas maneras a través de muchos profetas. Si leemos el Antiguo Testamento, vemos a muchos hombres y mujeres que Dios escogió para entregar un mensaje a su pueblo, ¿verdad? Dios, a través de su voz, Él escogió esa forma para comunicar su voluntad, su deseo, su carácter, revelarse Él, ¿verdad?, a los hombres. Sin embargo, podemos entender que ni un solo profeta del Antiguo Testamento, un montón de profetas, y como decía Dani, entiéndase, no como los profetas mayores o menores, ¿verdad?, que venían en el Antiguo Testamento, sino todo hombre y mujer que recibió un mensaje de Dios para el pueblo. Entonces, ni un solo de esos profetas tuvo la revelación de Dios por completo, ni uno solo, sino hasta que vemos en el versículo 2, donde se nos dice que Dios ha hablado en estos últimos días por medio de su Hijo. Yo estaba escribiendo esto para poder nosotros entender, y es que ni un solo profeta ni siquiera se mojó los pies en tan inmenso y profunda plenitud, ¿verdad?, de lo que Dios quería revelar. Es como que nosotros lleguemos al mar y veamos ese mar inmenso y profundo, y que ni siquiera ni un solo profeta de esos ni siquiera pudo llegar y mojarse los pies de toda la inmensidad y la sabiduría de Dios. Sin embargo, Jesús solo habló definitivamente de parte de Dios. Si leemos la historia de la vida de Jesús, vamos a entender de que todo lo que Jesús habló, lo habló de parte del Padre, ¿verdad? Jesús, todo lo que Él dijo, era porque era la voluntad del Padre lo que Él estaba diciendo. Él mismo decía: yo no vengo a cumplir, ¿verdad?, mi voluntad, sino vengo a cumplir la voluntad de mi Padre. Yo vengo a hacer lo que mi Padre me envió. Él no era una revelación incompleta. Dios no reveló una parte pequeña de toda su gloria, sino que reveló toda la gloria por completo, la derramó en su Hijo. Entonces, si vamos por un momento a Juan capítulo 1, versículo 1, vamos a leer esto que dice: en el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Entonces, leemos aquí, vemos que el Verbo era Dios. Ahora, si brincamos al versículo 14, se nos dice: el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como la gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Este es Cristo. Cristo es el Verbo de Dios. Este Verbo se hizo carne, habitó entre nosotros, y lo vimos lleno de gracia y de verdad. En Él estaba toda la gracia y la verdad de Dios. La plenitud de la verdad de Dios, o sea, lo que Dios quería revelar por su plenitud, estaba lleno en la persona de Cristo. Si brincamos al versículo 18, dice: nadie ha visto jamás a Dios, el unigénito de Dios, hablando de Jesús, que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Ok, todo el Nuevo Testamento está hecho de forma que nos muestra la plenitud de la revelación de Dios a través de la persona de Cristo, ¿verdad? Si leemos los evangelios, vamos a encontrar la vida de Cristo
¿verdad? De todo apunta a Cristo, a que Cristo era el Mesías, ¿verdad? Todo lo que hizo Cristo, su corazón, ¿verdad? Todas sus palabras, todo lo vamos a encontrar en los evangelios. Si llegamos a las cartas y avanzamos, vamos a encontrar todo lo que implica la persona de Cristo a través, ¿verdad? De lo que Él y luego el Espíritu Santo iba revelando, ¿verdad? Pero todo eso implica la persona de Cristo, de que Cristo es el cumplimiento de todas esas cosas. Después llegamos al final del libro de Revelación, terminando la historia de el Mesías que ha de venir después, ¿verdad? A terminar su obra por completo. Pero Cristo es la revelación completa de Dios. Ok. Ahora, Jesús fue un profeta que habló de parte de Dios y únicamente lo que Dios quería que él dijera, ¿verdad? Como les decía, Jesús fue un profeta perfecto. Ningún otro profeta, tenemos que tener claro esto, ningún otro profeta habló más las verdades de Dios como lo hizo Cristo. Cristo era el profeta perfecto. Y esto es lo que el autor de Hebreos nos quiere mostrar. Es que a Dios habló por mucho tiempo, pero no es sino hasta la persona de Cristo donde toda su revelación es totalmente completa y Cristo él vino a ser el profeta perfecto de Dios. Ahora, hay una segunda verdad que se nos presenta en este texto. Se nos dice que, ¿verdad? Cristo era el profeta perfecto de Dios, pero ahora nos dice que Él es el heredero de todo. Dice en la segunda parte del versículo 2, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Jesús es el heredero de todas las cosas. Él tiene el derecho sobre todas las cosas. Él tiene la autoridad sobre todas las cosas. Él las creó, ¿verdad? Él, digamos que peleó en la cruz. Él derramó su sangre, Él pagó el precio por los suyos. Todo es de Él y para Él. Algo que nos muestra claramente esta verdad es Apocalipsis 5. Este pasaje de Apocalipsis 5 es un pasaje hermoso. Muestra al Cordero de Dios y aquel rollo de los 7 sellos, ¿verdad? Aquella revelación que el apóstol Juan tuvo, en la cual Dios le mostró un montón de cosas, y vemos esta sección donde Dios muestra quién es este Cordero de Dios. Dice, versículo 1, Apocalipsis 5: en la mano derecha de aquel que estaba sentado en el trono vi un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Vi también a un ángel poderoso que anunciaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y nadie, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro ni mirar su contenido. Yo cuando leo esto, lo que escucho es como un gran silencio y una gran tristeza. Ni nadie, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro ni mirar su contenido. Dice el apóstol Juan: yo lloraba mucho, porque nadie había sido hallado digno de abrir el libro ni mirar su contenido. Entonces uno de los ancianos me dijo: no llores, mira, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha venido para abrir el libro y sus 7 sellos. Voy a brincar al versículo 7. Él vino y tomó el libro de la mano derecha de aquel que estaba sentado en el trono. Cuando tomó el libro, y los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Cada uno tenía un arpa y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado
y con tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Jesús es el Cordero de Dios. Jesús era el único digno de levantarse y tomar ese rollo y abrirlo, porque Él compró con todo, con su sangre. Él era el único digno, Él es el único heredero de todas las cosas. Él es el rey de estos ángeles que lo adoraban. Él es el rey de todo. Y esto lo vamos a ver después, ¿verdad? Que la protección que sigue es los ángeles y Cristo, ¿verdad? ¿Cómo podemos ver eso? Eso lo vamos a ver la otra semana. Pero, bueno, en resumen, Cristo es el heredero de todas las cosas. Él hereda todas las cosas porque todas las cosas Él las creó, son suyas, Él las compró, ¿verdad? Él es el dueño de todo. Versículo 12 nos dice eso, ¿verdad? Por medio de quien hizo también el universo. Ahora, otra verdad que este texto nos revela, dice versículo 3, Él es el resplandor de su gloria. Cristo es la luz de todo. Él es el resplandor de su gloria. Él es la expresión exacta de su naturaleza, ¿verdad? Jesús es el resplandor de la gloria de Dios. En Cristo podemos encontrar toda esa expresión de quién es Dios. Estaba tratando de encontrar una similitud, ¿verdad? O una imagen de cómo podemos entender esto. Y es que imagínense en el brillo del sol, ¿verdad? El brillo del sol no es el sol, es el brillo. Pero ese brillo es como si fuera parte del sol mismo. Nosotros no podríamos separar o distinguir a ese brillo del sol mismo. Es una sola cosa, ¿verdad? Es algo totalmente inseparable. Y eso es la idea que nos está mostrando aquí el autor. Es que Cristo es el resplandor, es el brillo de Dios, ¿verdad? Es algo inseparable, no podríamos verlo como algo aparte, es Dios mismo. Y esto nos muestra la hermosa verdad de esa Trinidad, ¿verdad? Es el Padre, Hijo y Espíritu Santo, uno solo, ¿verdad? En formas distintas, pero siendo uno mismo en esencia. Esto era lo que Jesús, ¿verdad?, estaba hablando cuando Él decía: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas. ¿Y por qué no puede andar en tinieblas? Porque Él es el único capaz de traer luz a la vida de los hombres. Él es el creador de todas las cosas, Él es el resplandor de la gloria de Dios, Él es la expresión exacta de su naturaleza. Y cuando habla el autor de esta expresión exacta de su naturaleza, lo que está hablando a entender es que Él es como una copia precisa ¿de quién? De Dios mismo. Colosenses 2:9, Pablo habla de esta verdad también y dice: porque toda la plenitud de la verdad, toda la plenitud de quien es Dios reside corporalmente en Cristo. Ok, ahora otra verdad que podemos encontrar en este texto es que se nos dice que Él sostiene todas las cosas por el poder de su palabra. Versículo 3. Y esta verdad nos habla acerca del poder que hay en Jesús para poder sostener todas las cosas. Él las creó y Él las sostiene. No solamente tuvo el poder para abrir su boca y que todas las cosas se crearan, sino que también Él tiene el poder para poder mantener, valga la redundancia, ese equilibrio perfecto en toda su creación. Y cuando habla aquí, ¿verdad?, está hablando de inclusive todas las cosas, no solamente materiales, sino también inmateriales, ¿verdad? Porque por Él fueron creadas todas las cosas, ¿verdad? Inclusive los ángeles, todas las cosas espirituales, todo Dios lo creó y todo funciona con un equilibrio perfecto porque Él tiene el poder
de sostener todas las cosas. Ese es Cristo. Ese es Cristo. Ok. Ahora, Cristo no solamente el profeta perfecto de Dios, ¿verdad? Que Él es la voz de Dios encarnada. Él es el resplandor de su gloria, el heredero de todas las cosas, el que sostiene todas las cosas. No solamente es todo eso, sino que también nos dice que Él es el sumo sacerdote perfecto. ¿Y cómo podemos entender esto? Dice el versículo 3, también, después de llevar a cabo la purificación de los pecados. Ahora, ¿qué significa esto? Después de que Él llevó a cabo la purificación de los pecados, ¿qué es esto? Bueno, como les estaba diciendo al principio, recordemos que estos hebreos probablemente lo entendieron un poco más fácil que nosotros, ¿verdad? Pero ¿qué significa de que Él llevó a cabo la purificación de los pecados? Bueno, recordemos que en el Antiguo Testamento estaban aquellos sacerdotes que eran los encargados de ofrecer los sacrificios o llevar los pecados del pueblo a Dios. Eran los encargados de hacer todas las ceremonias, los sacrificios de animales que se ofrecían en sacrificio, valga la redundancia, para el perdón de los pecados del pueblo. Ahora, estos sacerdotes hacían esos sacrificios en la mañana. Si usted lee el Antiguo Testamento, se va a dar cuenta que esos sacrificios eran en la mañana y en la tarde. Todos los días tenían que haber sacrificios. Cada año, también en el día de la expiación, habían sacrificios. Imagínense eso, sacrificios en la mañana, en la tarde, día tras día, semana tras semana, mes tras mes, año tras año, década tras década, siglos por siglos. Sacrificios, sacrificios, sacrificios por nuestros pecados. Sin embargo, Jesús, Él se ofreció a Él mismo como el único y verdadero sacrificio capaz de poder cubrir los pecados de todos los suyos. ¿Verdad? Dice que Él llevó a cabo la purificación a los pecados. Él fue capaz, a través de su cuerpo, ¿verdad?, de poder ofrecerse a Él mismo el sacrificio perfecto, capaz de poder cubrir todos los pecados una sola vez y para siempre. ¿Por qué? Porque Él tenía el poder para hacerlo. ¿Por qué? Porque no había pecado en Él. Él era el Cordero de Dios sin mancha, perfecto. Hasta el momento, antes de Cristo, no había habido un solo sacerdote que fuera como Cristo. Todos los sacerdotes estaban manchados por el pecado. Incluso tenían que hacer ceremonias para limpiarse ellos mismos antes de poder ofrecer los sacrificios del pueblo. Nunca ha habido un sacerdote perfecto, limpio de pecado, de poder ofrecer un sacrificio perfecto por el pecado del pueblo. Solo Cristo. Si vamos a Hebreos capítulo 4, versículos 15 al 16, vamos a encontrar esto. Versículo 15 dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas. ¿Verdad? No teníamos, ahora tenemos a este sumo sacerdote que es Cristo. Dice, sino que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Por tanto, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Cristo fue tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Y es por Cristo que hoy usted y yo podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia de Dios. No por nosotros, sino por lo que Cristo hizo en la cruz. Él es el sacrificio perfecto. Él derramó su sangre, ¿verdad?, por usted y por mí, para poder cubrir los pecados y hacerlo limpio, para que usted pueda estar limpio ante la presencia de ese Dios santo.
Si vamos al Hebreos 5, versículo 5, dice: de la misma manera, Cristo no se glorificó a Él mismo para hacerse sumo sacerdote. O sea, Él mismo no se puso en el lugar para ser sumo sacerdote, ¿verdad? Dice, sino que lo glorificó el que le dijo: hijo mío eres tú. Fue el Padre, Él estaba cumpliendo la voluntad del Padre. Hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy. Fue aquel el que dijo eso, el que lo puso ahí como sumo sacerdote. Jesús fue designado por Dios Padre para esa obra, como el sumo sacerdote perfecto de parte de Dios. Versículo 9 de ese mismo capítulo dice: y habiendo sido hecho perfecto, vino a ser fuente de eterna salvación para los que lo obedecen. ¿Verdad? Él, la persona de Cristo, era perfecta, sin mancha, y vino a ser la fuente eterna de salvación para todo aquel que iba a creer en Él. Ok, entonces Jesús es el sumo sacerdote perfecto, es el que proveyó el sacrificio perfecto, capaz de destruir los pecados de todo el pueblo, de los suyos. Es el Cordero de Dios sin mancha. Jesús es todo eso, es el sumo sacerdote perfecto, el sacrificio perfecto. Siguiente verdad, con esta verdad cierro, es que Él es el Rey perfecto. Dice al final del versículo 3, dice que el Hijo se sentó, habiendo hecho todo lo que hizo, dice que se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. Y es curioso que este autor utiliza la palabra se sentó. ¿Por qué? Porque si lo amarramos a lo que viene hablando el autor de Hebreos, de este sumo sacerdote, y lo comparamos con los sacerdotes del Antiguo Testamento, esos sacerdotes no descansaban, estaban todo el día ofreciendo sacrificios, todos los días, no se sentaban, no descansaban. Pero este sumo sacerdote se levantó, se ofreció a Él mismo como el sacrificio perfecto. Era el único que satisfizo, ¿verdad?, la justicia de Dios. Él recibió la ira de Dios por completo y satisfizo la justicia divina de Dios, y fue aceptada como olor grato a Dios, y por eso fue exaltado hasta lo sumo, y ahora está a la diestra del Padre, y dice que Él se sentó. Ya no hay más sacrificios que hacer. Ese fue el único, último sacrificio perfecto de Dios. Y dice que Jesús se sentó a la diestra del Padre. Bello, hermoso, ese es Cristo, ¿verdad? Y todo esto, todas estas verdades, al fin, ¿verdad?, era lo que yo les decía a ustedes, es para que nosotros podamos verlas con claridad y entenderlas, de por qué es que nosotros predicamos a Cristo, ¿verdad? Y hablando con Dani esta semana, Dani me decía, es importante que podamos entender que el Antiguo Testamento es el cumplimiento, o sea, en Cristo podemos encontrar el cumplimiento de todas estas verdades que eran dichas del Antiguo Testamento. No es que lo que se predicó en el Antiguo Testamento no es que ya no es importante, entonces ya ahora tenemos que enfocarnos en Cristo. No, todo es importante, es que en todo vamos a encontrar a Cristo. La ley fue dada para mostrar que el único que podía cumplirla verdaderamente era Cristo. Nosotros nunca vamos a poder cumplir esa rectitud delante de Dios. Cristo vino a hacer el cumplimiento a esa ley. Y hoy nosotros podemos descansar de que a pesar de nuestras imperfecciones, nuestros pecados, nuestras manchas, la única solución es Cristo, quien fue el que fue clavado en la cruz por nuestros pecados, y Él derramó su sangre para limpiarnos. Nosotros podemos correr a Él como nuestro Señor y Salvador de nuestras vidas. Solo Cristo tiene poder para dar vida. Solo Cristo tiene el poder para levantar a los muertos.
Es importante que podamos abrazar estas verdades, tenerlas presentes en nuestra vida siempre. ¿Por qué? Como les decía al inicio, toda esta carta de Hebreos es una serie de advertencias y ánimo. Y yo creo que, ¿verdad?, con esta pequeña imagen de quién es Cristo, es una advertencia a nuestra vida de decir, ¿dónde está poniendo usted su mirada hoy? ¿En dónde está su confianza hoy? ¿Cómo está viviendo usted hoy? ¿Quién es Cristo para usted? Para terminar, también quisiera decirles, y como arranca esta carta, Dios ha hablado de muchas formas y de muchas maneras por mucho tiempo. Dios no ha dejado de hablar hoy. Si bien es cierto, ya Dios mostró todo su resplandor, toda su gloria, todo ya Él lo reveló a través de la persona de Cristo, Dios no ha parado de hablar hoy. Cristo sigue estando vivo en los corazones de muchos. La palabra de Dios sigue siendo predicada, ¿verdad? Y si usted está aquí hoy, Dios le está hablando a usted. La palabra de Dios sigue siendo hablada, la voz de Dios, la bendición de Dios sigue siendo predicada, pero es Cristo, y eso deberíamos de gozarnos y llenarnos de ánimo, de que ya podemos ver claramente, ya no estamos en medio de una neblina que no podemos ver. Hoy podemos ver a Cristo, que es el resplandor de Dios mismo, y con ese corazón, ¿verdad?, podemos agradecer a Dios. Amén. Preguntas, comentarios.